El Señor les bendiga, hermanos en Cristo, iglesia en general. En esta preciosa hora los bendecimos y esperamos que sea de mucha edificación y mucha fortaleza este discipulado que vamos a llevar, que le hemos titulado La recuperación de los golpes, ya que en la palabra de Dios se ve cómo en aquella hermosa historia del buen samaritano eh, hubo una atención ahí para la recuperación pronta de aquel hombre que había sido golpeado. Pero no podemos ignorar y no podemos dejar de decir que durante este tiempo que hemos estado viviendo, hemos sido golpeados de una o de otra forma. Han habido situaciones negativas, difíciles en estos últimos 2 años, ¿verdad? Que hemos estado pasando con esta pandemia y me llama mucho la atención algo, por eso quisiera compartir con ustedes este tema de la recuperación de los golpes, ya que estamos en el año de la reivindicación 2022, pero cuando yo voy, analizo investigando en la palabra, me doy cuenta que eh, el concepto reivindicación también significa recuperación. Es como que Dios nos dijera, les voy a dar una oportunidad, una segunda oportunidad de recuperación. Mire qué Dios más lindo y bueno tenemos. Eh, Como que es una repetición de ese año de recuperación, entre otras muchas cosas, ya que la reivindicación abarca muchas cosas, es muy general. Pero esto quería compartirle, dejarle en su corazón, que ese concepto también significa recuperar. Amén. Entonces sé que es válido para este tiempo de reivindicación también. Entonces la recuperación de los golpes. En ese nos vamos a fundamentar en ese pensamiento. Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 30, que vamos a estar entresacando quizás unos versos de ahí, de esa parábola que Jesús contó, pero aquí dice, en el nombre del Señor Jesucristo, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Amén. Este es un verso de aquella famosa parábola, yo le decía, del buen samaritano, ¿verdad? Figura de nuestro Señor Jesucristo, que le aplicó vendaje y le aplicó vino y aceite a aquel hombre que había quedado medio muerto tendido en el camino. Todos conocemos ampliamente ese relato, pero el punto a ver hoy es que hubo un proceso ahí de recuperación en este hombre, al cual el buen samaritano lo asistió y lo llevó al mesón en su cabalgadura. Y entonces, como decíamos, tenemos aquí una segunda recuperación, ¿sí? En este tiempo número 22, año 2022. Y tenemos entonces esperanza de recuperarnos todavía de, como mencionábamos, esos golpes que hemos recibido, hermanos, porque ha sido fuerte la lucha. Muchos han perdido incluso seres amados en este tiempo de pandemia. Muchos porque entre ellos yo también hemos perdido muchos seres queridos y no ha sido fácil, ¿verdad? Y eso es por mencionarle algo, pero hemos perdido quizás muchas otras cosas. La salud, hemos perdido el dinero, hemos perdido, hermano, bienes materiales, trabajos, incluso estudio. O sea, se han perdido una serie de cosas que vienen a ser como golpes para la vida del Hijo de Dios, como nosotros, como somos pueblo de Dios.
Y entonces el Señor nos dice este tiempo, de tiempo número 22, año de reivindicación. También Dios va a hacer una recuperación en nuestra vida, pueblo de Dios, iglesia de Cristo. Así que prepárate porque el año apenas está comenzando y prepárate para ver la gloria de Dios con una recuperación pronta de parte de Dios. Y Dios de esa manera nos va a vindicar también en el nombre de Jesús. Entonces aquí vemos ese relato. Voy a repetir ese versículo. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales, mira, le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Esa palabra hiriéndole, mire, esa palabra también significa golpe y azote. En el griego dice golpe y azote. Entonces quiere decir eso, que lo golpearon, lo azotaron y lo dejaron medio muerto. Amén. Entonces ahí vamos viendo que la recuperación tenía que llevarse a cabo en aquel hombre que descendió de Jerusalén a Jericó. Jerusalén era la ciudad de Dios, ¿verdad? Jericó es la ciudad maldita. Es como cuando alguien dice, me voy de los caminos de Dios, del Señor, y me voy al mundo. Entonces tenga cuidado porque mire lo que sucede. Salen los salteadores al camino y golpean y azotan como le pasó a este hombre. Pero eso si hubiera alguien en esa situación, en esa situación de veras, pero aún de los golpes que han venido sin nosotros quererlos provocar, Dios nos ha de librar, hermanos y hermanas. Entonces avancemos un poquito en esto que es la recuperación de los golpes, porque nuestro buen samaritano, el Señor Jesucristo, está presto para seguirnos ayudando, asistiéndonos el Espíritu Santo de los golpes y azotes que la vida nos ha dado y que han venido simultáneamente a veces sin esperarlos. ¿Por qué le digo eso? Mire el Salmo 39:10. Salmo 39:10 dice: quita de sobre mí tu plaga, estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Decía este hombre, David: quita de sobre mí tu plaga, estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Entonces quiere decir eso, que a veces van a haber golpes que vienen de parte de Dios, pero esos no son para matarnos, esos son para darnos vida, porque solo son para darnos un proceso en el cual lo vamos a ver a Él. Ya no lo vamos a oír solo de oídas, como decía Job, ¿verdad? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te pueden ver. Entonces este David está diciendo aquí que ha recibido golpes, pero le está hablando a Dios y le está diciendo: golpes de tu mano. Pero no solo puede recibir uno golpes de parte de Dios, que son para recuperarlo a uno, para restaurarlo, ¿verdad? Sino que también pueden venir golpes como estos, mire, Génesis 4:23. Y dijo Lamec a sus mujeres Ada y Sila: oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Esto lo dijo Lamec, uno de los descendientes de Caín, que fue el primer bígamo, que aquí se ve, dice, sus mujeres Ada y Sila, o el primer adúltero, ¿verdad? Pero el punto no es ese ahora a remarcar, sino que él dijo: un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Entonces vemos que de esa línea generacional de maldad venía un golpe que iba y amenazaba con matar un varón, un joven. Pues estos son a lo que le podríamos decir golpes del mal, los golpes del maligno, ¿verdad? Entonces David aquí, atrasándonos un poquito, todo lo contrario, David decía: estoy consumido bajo los golpes de tu mano, pero eran golpes para restaurar, eran golpes para dar un proceso de rehabilitación, porque así es nuestro Dios.
A veces somos llevados al desierto, pero es para recuperarnos, para restaurarnos. Amén. Entonces, pero este de Lamec no. Ahora Ezequiel 24:16 dice, hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Aquí le está hablando Dios al profeta Ezequiel y le está diciendo, te quito de golpe el deleite de tus ojos. Esta historia lo que relata es que a Ezequiel, al profeta, le iban a quitar a su esposa, a su mujer. Pero le dice, te quito de golpe. Pero era una figura de lo que era el pueblo de Israel. Amén. Con Dios. Entonces, porque el pueblo se había rebelado, el pueblo era idólatra. Entonces el Señor le está diciendo que le va a quitar a Ezequiel como un símbolo el deleite de sus ojos. Amén. Pero el punto es, te quito de golpe. Entonces vemos que los golpes pueden ser ocasionados por el enemigo o pueden venir de parte de Dios. Pero ya dijimos que de parte del Señor nuestro Dios son para levantarnos, para recuperarnos. Como cuando dice, ¿verdad? Que la tristeza que es del mundo es para muerte, pero la tristeza que viene de Dios es para vivificarnos, dice el apóstol San Pablo. Amén. Entonces estamos viendo unos ejemplos de lo que son golpes. Mire Cantares 5:7, que dice, me hallaron los guardas que rondan la ciudad, me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima, los guardas de los muros. Aquí se menciona en esta mujer del Cantar de los Cantares que ella dice, me golpearon. ¿Quiénes? Los guardas que rondan la ciudad. Dice que le quitaron su manto, su chal, su cobertura. Mire qué tremendo. Y no es así que ahora, hermano, muchos hombres le han quitado la cobertura a la iglesia, negando los ministerios, negando que no hay, que esa doctrina no existe, que cobertura no hay. Entonces, mire, estos golpes pueden venir de pseudo ministros. Amén. Pseudo ministros, ¿verdad? Que serían ministros falsos, que están haciendo ese papel de pseudos, porque no es lo mismo decir pseudo ministros que antiministros, como no es lo mismo decir anticristo que pseudo Cristo, porque pseudo Cristo es un Cristo falso, o sea, alguien que se hace pasar por nuestro Señor Jesucristo, un pseudo. Pero un anticristo, ese está contra nuestro Dios. Y cuando decimos un antiministro, es alguien que es totalmente opuesto a nuestro Dios, pues enemigo de la iglesia. Pero un pseudo Cristo, falso Cristo, se disfraza como ángel de luz, como dice el apóstol Pablo también. Entonces, mire, estos encontraron a la mujer y le quitaron su manto, la golpearon. Ella dice, me golpearon, me hirieron, mire, me quitaron mi manto de encima, ya ve, los guardas de los muros. Entonces hay golpes que vienen de parte de los hombres también. Entonces ahí llevamos 3 categorías, mire. Vienen golpes que Dios permite, vienen golpes que el enemigo nos hace y vienen golpes de hombres. Tremendo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí puse yo qué puede ser golpeado, lo que puede ser golpeado, mire, o qué puede recibir golpes. Y le voy a poner aquí, le puse aquí algunos, mire, una casa puede ser golpeada, una hija, todo tiene un versículo bíblico, se lo voy a leer. Un ministro, una mujer, un siervo, y también los demonios pueden ser golpeados. Amén. Ahorita vamos a ver cómo. Pero la recuperación de los golpes nos deja ver a nosotros que tenemos, como decíamos en un principio, un segundo tiempo de recuperación este año 2022 de parte de nuestro Dios, y que el buen samaritano, nuestro Señor Jesucristo, está dispuesto a levantarnos, así como fue levantado aquel hombre que venía de Jerusalén hacia Jericó y fue emboscado.
y lo golpearon, lo azotaron, lo hirieron, lo dejaron medio muerto, dice la palabra. Entonces de esa manera nosotros también podemos tener la esperanza que nos vamos a recuperar también este año de lo que nos ha estado sucediendo en los últimos 2 años. Porque este año, hermano, repito, será glorioso y no podemos dejar de decirlo. Será un año próspero y de mucha abundancia, un año de mucha bendición. Este decreto de reivindicación. Entonces tenemos la confianza que así será y lo creemos en el nombre de Jesús. Miremos un par de ejemplos entonces de estos. Mire pues, en Mateo 7:25 dice: descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos, mire, y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Ya ve? Hay una casa que puede ser golpeada, mira. Por eso aquí le puse, mire, una casa, una hija, un ministro, una mujer, un siervo, los demonios. Amén, que con la espada y con la mano de nuestro Dios pueden ser golpeados. Ya lo vamos a ver. Pero aquí está el ejemplo de la casa, mire, que es golpeada. Y por eso decíamos también, ¿verdad?, que quizás en este tiempo perdimos un ser querido. Nuestra familia fue golpeada. Un matrimonio que fue golpeado. Un hogar. Aquí está, mire. Vienen lluvias y vienen ríos, soplan fuertes vientos y golpearon la casa. Pero mire lo lindo que dice, contra casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. A su nombre, todas las casas, todos los hogares que están fundados en la roca que es Cristo, a pesar de eso, de esos golpes, no cayeron. Estamos de pie y el Señor nos dice: te voy a dar un segundo aire, te voy a vivificar en este segundo tiempo y te voy a dar nuevas fuerzas y voy a levantar tu casa, voy a parar tu casa al doble. Y nos da promesas que se han de cumplir este año, este ciclo de vindicación, este año número 22, 2022. Recíbelo en el nombre de Jesús, hermano. Yo te lo profetizo en el nombre de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía según el libro de Apocalipsis, que vendrá una doble recuperación en este año de vindicación para ti, para tu casa, para tu matrimonio, para tu familia, para tu empresa, para tu negocio, en el nombre de Jesús. Te lo profetizo según la palabra profética más segura, que son los 66 libros de la Biblia. La palabra profética del Padre. Amén, en el nombre de Jesús. Entonces la casa va a ser edificada. ¿Cómo dice el Salmo? Si Jehová no edifica la casa, en vano edifican los edificadores. Si Jehová no vela, en vano vela la guardia. Entonces ahí estamos nosotros en el programa de Dios. Él va a restaurar, va a edificar. Él va a recuperar nuestra casa de los golpes que recibimos en este último tiempo. Amén. Entonces eso lo vemos claramente aquí. Si nuestra casa está fundamentada sobre la roca, no va a caer, no ha caído. Y tenemos promesa de recuperación, de vindicación a su nombre. Va, entonces una segunda hora sería, mire, una casa, ahora una hija. Una hija. Si hay alguien que ha tenido problemas con una hija, Marcos 7:25. Mira, también hay promesas de parte de Dios para recuperarse de los golpes. Y dice, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, de Jesús, vino y se postró a sus pies. Esta es la historia de aquella mujer, me parece que es la mujer sirofeniza o la mujer griega, que vino al maestro y le vino a pedir auxilio, le vino a pedir socorro. Y entonces le decía que su hija estaba siendo atormentada por un espíritu malo. Amén, aquí dice un espíritu inmundo, mira. Y le suplicaba que fuera y la sanara.
¿Te acuerdas de eso? Pero Jesús dijo una expresión tremenda y entonces le dijo, oh mujer, le dijo, grande es tu fe, le dijo. ¿Se acuerda? Porque ella le dijo, cuando el Señor le dijo que el pan era para los hijos y que no estaba bien darle el pan de los hijos a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, le dijo, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas que los amos botan. Mira, qué humillada se dio esa mujer. Y le clamaba, entonces el Señor le dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Todo eso lo dice en el contexto. Me pasa que no da tiempo leerlo, sino que hay que leer toda la historia. Entonces le digo, grande es tu fe, le digo, vete, digo, y hágase contigo como quieres. Y dice la Biblia que en ese momento la hija de esta mujer fue liberada en la casa, allá donde estaba, solo por la palabra de Jesús, solo por la palabra de Cristo. Entonces se da cuenta, una hija afectada que estaba siendo golpeada por un espíritu inmundo. Porque aquí cuando dice la palabra, mire, que esa mujer luego que oyó de Jesús vino y se postró a sus pies, ahí dice postró en amarillo, dice que cayó. La mujer dice, entonces esa palabra significa golpe. La palabra golpe, que significa azote. Ella cayó a los pies de Jesús, mire, dando a entender que ella estaba siendo golpeada, hermano. Definitivamente, ¿verdad? Mirando a su hija, su pequeña, hermano, estorbada, oprimida por ese mal espíritu. Ella, como madre, estaba siendo golpeada también. Y entonces viene la respuesta de recuperación y le dice, vete. Y el milagro fue hecho. Una hija que fue recuperada, mire, de un golpe. Una hija que fue restaurada a la palabra de Jesús. Entonces, mire, solo ahí van dos, mire. Una casa que no se cae porque está en la roca. Una hija recuperada de un golpe, de un azote, por un espíritu demoníaco ahí. Pero también, mire, puede ser golpeado un ministro. Que aquí está, mire. Vamos a ver. Esta es la casa, esta es la hija que fue recuperada del azote. Lucas 5:8 dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Amén. Esto fue cuando el Señor hizo aquel milagro extraordinario de la red de los peces. Entonces Pedro, cuando vio el milagro tremendo, le dijo, Señor, apártate de mí. Pero cayó, dice, de rodillas. Esa palabra cayó siempre en la misma, azote y golpe. Cayó de rodillas. Pero esto fue porque el Pedro se humilló, pues se maravilló de lo que Jesús había hecho. Entonces le dijo, soy hombre pecador. Pero el apóstol Pedro, como un ministro, también fue golpeado. ¿Se acuerda que el Señor le dijo, Pedro, te han pedido para zarandearte, pero yo he rogado porque no falte tu fe? ¿Amén? Entonces también él fue pedido por Satanás, que el Señor lo reprenda, y fue zarandeado. Pero también el Señor lo recuperó, fue recuperado. El Señor también hizo la obra en el ministro, a el apóstol Pedro. Amén. Entonces puede venir también, y ha venido, hermano. Ha sido golpe para un ministro, y ha venido. Entonces, de alguna u otra forma, los ministros han sido golpeados, hermano. ¿Cuántos ministros perderían, hermano, por qué no decirlo, como decíamos, un ser amado, un ser querido en este tiempo que hemos estado atravesando? ¿Cuántos ministros perdieron a su esposa? ¿Cuántas esposas perdieron su esposo? Perdieron al ministro. Amén. O sea, son golpes que vienen a un ministro. Pero de todo eso el Señor nos dice que tenemos una segunda oportunidad, un segundo aire para recuperarnos. Así es. Mire, y ahí vamos. Una casa, una hija, un ministro, una mujer, un siervo, un demonio, una mujer. Vamos a ver.
Lucas 8:28, una mujer. Al ver a Jesús, quiero ver esto del demonio, mire, al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no nos atormentes. También los demonios, hermanos, son sujetados y son golpeados ante la presencia de Dios. Jesús llegó a la sinagoga y había ahí un demonio en un hombre. Y dice que cuando lo vio, lanzó un gran grito y postrándose. Esa palabra también es azote y es caer, es golpear. Entonces aquí vemos que Jesús, con su sola presencia, con que Él llegara a un lugar, golpeaba a los espíritus inmundos, a los demonios. Golpeaba al diablo, hermano. Y dice que cayó a sus pies y gritó, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Los atormentaba solo con su sola presencia y sigue siendo ahora vigente así. En el nombre de Jesús toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es Dios, para gloria de Dios Padre. Hoy en día, en su nombre, en su palabra, hermano, su presencia sigue quebrantando al enemigo, sigue golpeando a los demonios. Y nosotros tenemos ese poder, esa autoridad que Él nos ha dado. Pero es para defendernos, es para que podamos contrarrestar todo ataque. Entonces esto lo puse solo para que nosotros veamos que si bien nosotros hemos recibido golpes, también nosotros podemos golpear al enemigo, al adversario, en el nombre de Jesús. Por eso puse este versículo, porque también aquí es golpeado el adversario. Miremos otro verso. Mateo 21:35. Dice: Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Mire, los siervos son golpeados. Los labradores malvados golpearon a los siervos que el Señor había mandado. Amén, ahí lo dice. Pero a otros los mataron y a otros los apedrearon. Entonces, hermano, todos los que le servimos a Dios, porque Romanos 12, me parece que habla de los dones del Espíritu. Y dentro de los 18 dones que hay, ¿verdad? Ya generalizado. Dentro de los 18 dones que hay está el don de servicio. Amén. Que es diaconía, el servicio. En griego, diaconía. Y todos los que hemos sido llamados por el Señor somos siervos, somos sirvientes de Dios. Por eso cuando el Señor mandó y comisionó a Moisés allá a que fuera a Egipto, le dijera a Faraón: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Oiga eso, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Porque el propósito de Dios era que todo el pueblo le sirviera a Jehová. Así que nosotros como pueblo, es como iglesia de Cristo, todos somos llamados a ser siervos, a servir, a ejercer un servicio. Y entonces miren lo que dice aquí: mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Los siervos también son golpeados. Por eso quizás te ha pasado o te ha estado pasando algo que no puedes comprender, hija de Dios, hijo de Dios. Tal vez cosas que no entiendes que te han estado sucediendo, que han golpeado tu vida. Pero eres siervo de Dios, eres sierva de Dios. Y el Señor te va a levantar, te va a recuperar en este tiempo de vindicación también. Y a veces nos toca que sufrir y padecer por el servicio del Señor. A veces nos toca que padecer porque le servimos al Dios vivo. Y vienen golpes, como siervos que somos. Aquí está la base, mira, a los siervos los golpean. Amén. Pero Dios nos va a recuperar. La recuperación de los golpes en este año de reivindicación. También se dará una gran recuperación a gran escala de los golpes que hemos recibido. Dios nos va a honrar y nos va a poner en un nivel más alto a los siervos, a las siervas. Y aunque nos toca que sufrir por un poco de tiempo, Dios se va a glorificar en nuestra vida y nuestra familia, en nuestra casa. A su nombre. En el nombre de Jesús lo declaramos por su palabra. Y creo que no me voy a extender mucho. Un último versículo aquí, Lucas 8:47, habla de otro golpe.
Y dice, entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino y temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Entonces aquí vemos una mujer que la conocemos todos, la mujer del flujo de sangre. ¿Te acuerdas? Tenía 12 años de estar siendo atormentada por ese azote. Porque es un azote, es un golpe. O sea, ella había sido dañada en su salud. Y de alguna manera la salud ha sido golpeada en este tiempo. Y hermano, pero de aquí una mujer. O sea que puede venir un golpe a una mujer en su salud. Como yo sé que hay muchas mujeres benditas que han sido golpeadas en su salud, pero que en el nombre de Jesús le aplicamos esta palabra, este emplasto de higo en el nombre de Jesús hoy en su vida, y declaramos que como esta mujer del flujo de sangre de 12 años, que solo tocó el borde de el manto de Cristo y fue sanada en el instante, mira, instantáneamente fue sanada en este relato de la palabra. Y yo declaro en el nombre de Jesús que así las mujeres benditas, hijas de Dios, siervas de Dios, son sanadas en este momento por el toque del manto de Cristo, en la cobertura de Dios en sus vidas, como lo fue esta mujer instantáneamente sanada. Y así Dios te va a recuperar del azote, del golpe, a tu salud, mujer bendita. Yo lo declaro en el nombre de Jesús. Toda mujer que esté sufriendo, que esté padeciendo, por la palabra poderosa que predicamos, así sea. Entonces ella también había recibido ese golpe, mira, pero vino y se postró, cayó, amén, golpeó contra el suelo. Y entonces el golpe también que ella tenía de esa enfermedad, en ese momento desapareció. Entonces este es un golpe, mira, a una mujer en su salud, una enfermedad. Pero también en el nombre de Jesús, los varones que han estado padeciendo enfermedades, que ha sido tocada su salud, queda libre de ese golpe, ese azote en el nombre de Jesús. La recuperación de los golpes en este año 2022, año de reivindicación. Y mira qué lindo, que hay golpes ahí, pero de todo Dios nos da promesa de recuperarnos, como a esta mujer. Amén. Y como a estos otros siervos, mira, siervos golpeados también, pero que el Señor los honrará al final. Amén. Y aquí vemos que nosotros podemos golpear en el nombre de Jesús a los demonios, al enemigo, reprenderlos. Y este siervo, este ministro, mira, que dijimos que si bien los ministros han sido golpeados este año, también el Señor los va a recuperar. El Señor los va a restaurar de todo emboscada y de toda trampa del enemigo. Este otro, porque de la mujer esta, mira, que su hija estaba siendo oprimida, dañada por un demonio, espíritu inmundo, pero que el Señor le permitió recuperarse también en la salud de su hija. Las hijas que estén padeciendo en este tiempo, Dios te pone su mano poderosa y te restaura. Tu hija que esté padeciendo enfermedades provocadas por el enemigo, hay recuperación de los golpes, como la hija de la mujer griega, mujer sirofenicia. Amén, solo ten fe, solo tengamos fe. Y esta casa, ¿verdad?, que fue golpeada, pero que fue restaurada porque estaba sobre la roca. Un hogar, una familia, un matrimonio. Recuperación de golpes en el nombre de Jesús de Nazaret. No al divorcio, no al adulterio, no al repudio, en el nombre de Jesús. Si tu casa ha sido o está siendo golpeada por esas cosas, por adulterio, por traición, por repudio, por divorcio, el Señor tiene poder para recuperarte de esos golpes en este tiempo de vindicación. En el nombre de Jesús. Como fue restaurada, mira, esta casa no cayó. Amén. Y así, mira, ahí están los que estábamos tocando. Hay más ejemplos, ¿verdad?, de golpes, pero creo que es suficiente con esos. Golpes, como decíamos acá, mira, de hombres que quitan la cobertura y dicen ya no hay ministerios y le quitan la cabeza a la iglesia. Amén. Y la que quita cabezas es Jezabel, como le quitaron la cabeza a Juan el Bautista, ¿te acuerdas?, por el pedido de Herodías, y le quitó la cabeza al profeta Herodes, aquel rey malo. Pero así hay ahora hombres que quitan la cobertura a su nombre. Cuidado con eso. Cosas que Dios permite, como mira, el profeta Ezequiel,
pero Dios va a recuperar y siempre va a restaurar a sus ministros, profetas. Estos golpes que vienen por la MEC, la línea maligna, mira, que son golpes del enemigo, pero que el Señor nos va a guardar y nos va a cubrir de eso. Y ahí terminamos en esta hora, ¿verdad? Y como decía David acá, mira, los golpes de tu mano, pero David fue un rey que terminó en victoria y Dios lo guardó y lo restauró. Así que todo lo que viene de Dios nos hace bien. Por eso dice en la carta a los romanos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todos los que son llamados conforme a su propósito. No hay golpe que te venga y me venga a mí, si es permitido por Dios, es para restauración. Porque nuestro Dios es bueno y para siempre su misericordia. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, Padre Santo que estás en los cielos y en todo lugar, te agradecemos esta hora de la tarde, Señor, y te bendecimos. Gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje de recuperación. Y te pedimos que esta unción de recuperación de un segundo aire venga sobre la iglesia, sobre el pueblo de Jehová, sobre tus hijos e hijas, y los restaure este año de reivindicación 2022. Los bendecimos por la palabra profética más segura y te pedimos que los guardes en todo su camino y que tengas misericordia de tu casa, Señor. Muchas gracias. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, Santo Espíritu. Amén y amén. Será hasta una próxima oportunidad. Dios me los bendiga y los guarde para siempre. Amén.